El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Aunque el Gobierno Nacional ha dicho que la reforma tributaria que empezó a tramitar en el Congreso será neutra en materia de recaudo, parece inevitable que con los ajustes propuestos termine metiéndole la mano a los bolsillos de unos cuantos colombianos más de los que hoy tributan, mientras que a otros les pedirá un aporte mayor que el que ahora realizan. El presidente Santos dijo que todos deberán pagar impuestos, los que más tienen y los que menos, en la medida de sus ingresos. Sin embargo, según los analistas, será la clase media la más afectada y los grandes empresarios tendrán favores, reducción al impuesto de la renta que dejará de cobrar 8 billones de pesos. ¿De dónde saldrá ese dinero? Porque no se perderá. Esta reforma afectará al SENA, al bienestar familiar y a la salud, pues le retira a los parafiscales. Muchas inquietudes genera la reforma que está corriendo en el Congreso para ser aprobada y que con el peso de la caída de la reforma a la justicia, el Congreso en su dignidad deberá pensar muy bien para no enlodar aún más la imagen que tiene ante el pueblo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que usted en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Hoy nuestro tema, la controvertida reforma tributaria que ha pasado por diferentes momentos cruciales en los que vale la pena decir que finalmente serán los ciudadanos de a pie quienes aportarán la mayor parte para soportar esa reforma tributaria que, aunque el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos ha dicho que esta es una reforma neutra en la que pagarán quienes tienen más y quienes tienen menos en la medida de sus ingresos. Pero ahí se pierden algunas perlitas y esas perlitas son las que queremos analizar hoy con el senador del Polo Democrático Alternativo, el senador Jorge Enrique Robledo, quien le ha seguido la pista de manera muy acuciosa a este tema de la reforma tributaria. Senador, mil gracias por acompañarnos este mediodía. Omaira, mil gracias a usted por su invitación. Un saludo a sus televidentes. Senador, iniciemos contándole a nuestros televidentes cuáles son las mentiras que se cobijan en esta reforma tributaria, porque el gobierno salió a presentarnos una reforma que beneficiaba, por supuesto, de acuerdo a sus argumentos, los intereses económicos del país, que se iba a recuperar una plata, que quienes ganaban más iban a aportar más y quienes ganaban menos pues aportarían en la medida de sus ingresos, pero que todos los colombianos iríamos a aportar. ¿Es eso cierto? A ver, yo diría que esta es una reforma, Mayra, que está montada sobre una falsedad monumental, sobre una mentira monumental. A mí a ratos me avergüenza que el presidente Santos y sus altos funcionarios sean capaces de decir una falsedad de ese calibre, porque es exactamente al revés. La reforma está diseñada para que paguen más los que menos tienen y menos los que tienen más, si entendemos qué significan esas palabras. ¿Por qué? Porque en resumen la reforma tiene que ver con esto. De una parte le amenaza los recursos al SENA, al bienestar familiar y a la salud, a partir de disminuirles los pagos por parafiscales, sí, o eliminárselos y no sustituirlos debidamente a las grandes empresas de Colombia. Y de otra parte, y esto es todavía más evidente, la reforma le va a bajar el impuesto de renta del 33% al 25% a los monopolios y a las transnacionales. Eso vale 8 billones de pesos, 8 billones de pesos, y eso lo van a reemplazar poniéndole más impuestos a los sectores populares y particularmente a las clases medias. Entonces es obvio que los que más tienen aquí son los Carlos Slim, los banqueros, las petroleras, las mineras, y no un ciudadano de clase media que gana más que el salario mínimo, pero que no es ningún magnate. Luego, esto está montado sobre una falsedad descomunal. Abordemos esos dos puntos, cómo se vería perjudicado el sector del SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y después abordamos el impuesto a la renta, que básicamente es lo que beneficiaría a los grandes empresarios de nuestro país, nacionales y extranjeros que laboran aquí. El tema del SENA, que ha generado gran controversia porque los estudiantes, por supuesto, se han tomado las calles, han manifestado diciendo que por favor no, porque obviamente los ingresos se van a disminuir, y para todos no es un secreto que el SENA se ha convertido en el único escenario para que quienes no tienen muchos ingresos puedan capacitarse de manera óptima y poder ingresar al escenario
escenario laboral de manera productiva. ¿Qué va a pasar con el SENA y con el Instituto de Bienestar Familiar con el tema de retirar los parafiscales? Pero es que los retiran y por otro lado les meten otro impuesto. Digamos esto, hoy el SENA y el Bienestar Familiar y la Salud reciben por gravámenes a la nómina, que se llama por parafiscales, reciben unas sumas que son seguras. Se sabe cuántos son, unas sumas que además crecen de manera relativamente importante por encima de la inflación. Entonces el gobierno va a eliminar esos gravámenes a la nómina que hoy financian al SENA y a estas instituciones, pero dice que por otro lado le va a poner un impuesto a la renta del 8%, una cosa que ellos llaman el DRE. ¿Sí? Entonces dice, no hay problema porque, digamos, lo que deje de recibir el SENA por menos parafiscales, lo va a recibir por el otro lado, por el DRE. Pero entonces, ¿qué sucede? Que aquí hay que entrar a un análisis de detalle. ¿Es verdad que se van a equiparar las cosas? Sí. Y bueno, todos los análisis dicen que no se van a equiparar las cosas, que no es cierto que el monto que se va a perder se vaya a reemplazar por el otro lado. Y hay, a mi juicio, una prueba reina en el proyecto que presentó el gobierno, que señala que no va a alcanzar y que el gobierno no va a responder. Y es que hay un artículo que es perentorio en señalar que si la plata no alcanza, o sea, los recursos del DRE no alcanzan para pagar los parafiscales, el gobierno no responderá por ese hecho. Luego, esto se me vuelve a mi juicio una especie de prueba reina con respecto a lo que va a pasar. Pero además hay un hecho nuevo, gravísimo en estos días, y es esa actitud despótica, olímpica, de maltrato del director del SENA, del director, perdón, de la DIAN, el doctor Juan Ricardo Ortega, que le hizo ese desplante a los estudiantes del SENA. Cuando le preguntan, le dicen, bueno, ¿y de dónde sacó ese 8% del DRE? Y dice, no, yo me lo inventé, yo quería que fuera el 10%, pero el presidente dijo que no, que mejor el 8%. O sea, la irresponsabilidad completa. Le preguntan, bueno, ¿y dónde están las cifras, dónde están las cuentas? Y lo que dice es, yo me lo inventé. Incluso agrega y dice, no, es que ahí me dio mamera hacer los estudios, yo no tengo tiempo. Entonces, digamos que se prueba hasta la saciedad que esa reforma amenaza en materia gravísima unos recursos que hoy son ciertos y que son seguros y han sido ciertos y seguros a lo largo de muchos años. Bueno, que además lo ponen a uno a cuestionarse un poco sobre cómo surgen entonces este tipo de reformas. ¿De qué estudios, sobre qué se basan específicamente? Porque si eso dice el director de la DIAN, y le contamos a nuestros televidentes que esta fue una conversación que aparentemente grabó un grupo de estudiantes del SENA que se entrevistaron con el director de la DIAN y le hicieron algunos cuestionamientos sobre la reforma tributaria y cómo esta iría a perjudicar, por supuesto, a los estudiantes y a la institución del SENA, y lo ha dicho el senador. Esta fue la respuesta que dio. Le dio mamera generar estudios y demás. Y bueno. Pero sí salen a hacer las afirmaciones como si los hubieran hecho. También le preguntan, bueno, ustedes han dicho, señor director, que la reforma va a crear que dice que 1 millón de impuestos. Eso lo ha dicho el propio presidente Santos y él dice, no, yo no sé, yo no doy cifras, yo no sé de dónde sacaron eso, eso es muy difícil calcularlo, y queda claro que también se inventaron esa cifra, y ahí le cae en materia grave también al presidente de la ANDI, ¿no? Al doctor Luis Carlos Villegas, que también salió a jurar que se iban a crear 800.000 empleos, cuando por el contrario, el Observatorio de Asuntos Laborales de la Universidad Externado de Colombia ha demostrado, ese sí con estudios, que es falaz la afirmación de que se van a crear ese número de empleos. Entonces, es una cosa montada sobre mentiras, sobre manipulaciones, sobre desplantes, calculada para beneficiar, por ejemplo, a don Carlos Slim, que es el ser humano más rico del mundo, tiene un patrimonio de 70.000 millones de dólares, y a ese le van a bajar los impuestos. Y a un trabajador raso o a alguien de la clase media, un médico, un ingeniero, un oficinista, sí, que no se está muriendo de hambre, pero que no es ningún magnate, a ese sí le van a clavar con toda una carga tributaria durísima. Hacemos una pausa y ya hablamos sobre el tema del impuesto de renta, que finalmente terminarán por descontarse 8 billones de pesos. ¿A quiénes le van a sacar esos 8 billones? Porque el gobierno no los va a perder. Una pausita y regresamos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Este mediodía hablando con el senador Jorge Enrique Robledo sobre la reforma tributaria.
cuáles son esas expectativas que tiene el gobierno nacional y a quienes termina perjudicando. Nos quedamos en punta con el tema de el impuesto de renta que va a beneficiar a los grandes empresarios de nuestro país, que finalmente son los que tienen platica para aportar a la economía de nuestro país. Sin embargo, esta reforma lo que hace es bajarle la renta, le reduce en 8 billones de pesos y la pregunta es, ¿a quiénes les va a sacar esos 8 billones de pesos? ¿De dónde van a salir? Porque empecemos no se van a por perder. decir esto, Mayra, que es importante. Si esa disminución de impuestos, del impuesto de renta a las empresas, fuera a las pequeñas y medianas empresas, yo no tendría inconveniente. Inclusive con el senador Luis Fernando Velasco planteamos en un documento que sería bueno que el impuesto de renta tuviera tasas mayores las más grandes impuestas y las más grandes empresas y tasas menores las pequeñas y medianas. Lo que pasa es que aquí a los que les van a bajar los impuestos, por ejemplo, los banqueros se ganaron 20 billones de pesos entre enero y julio de este año. Entonces, que a eso les bajen los impuestos es absurdo y tampoco les graban los dividendos. Entonces, el gobierno dice, la reforma es neutra, no quiere decir que no va ni a aumentar ni a disminuir la masa del recaudo. Entonces, caen como IVA a ciertos productos, por ejemplo, el pan, por ejemplo, las frutas de las fruterías, el pan de las panaderías. Aunque habían dicho que la canasta familiar no se vería afectada, pero esos son los y cuentos termina que afectada. echan. Pero además, digamos esto, en Colombia ya antes de esta reforma ha habido otras reformas reaccionarias, retardatarias. Por ejemplo, todos los artículos de aseo están grabados con IVA del 16%, eso es durísimo. Una ama de casa de Ciudad Bolívar, para poner un ejemplo, cuando compra un desodorante, una escoba, un jabón para lavar la ropa, IVA de 16%. La gente no sabe cuando un pobre compra un televisor, porque es que aquí se inventan el cuento de que los bienes como un televisor o un equipo de sonido son lujos y resulta que bueno, parte de la vida, ¿cierto? O cuando graban con impuestos altísimos las llamadas por celular, eso ahí también están cogiendo a los pobres, bueno, y ahora los cogen todavía más. Al final por la presión ciudadana recularon en lo del impuesto al corrientazo, ¿sí? Pero hay otras muchas cosas que están grabadas y ahí hay un recaudo importante del orden de 1 billón de pesos, ha dicho el gobierno. Pero la parte más grande para compensarle a los ricos de verdad son los gravámenes al trabajo, a la clase media, o sea, a ingresos superiores a 3,5 millones de pesos. Claro, una persona que gana 3,5 millones de pesos, pues gana más que uno de salario mínimo, pero no es ningún oligarca, es decir, ahí de ahí para arriba hay maestros, oficinistas, médicos, ingenieros, gente de actividades de negocios, un poco de miles y miles de colombianos que sin estarse muriendo de hambre no pertenecen a la oligarquía de Colombia, ni de las transnacionales, ni nada. Entonces, caerle a esa gente con esa fuerza mientras les disminuyen los impuestos a los ricos de verdad, pues eso es un absurdo. Y deja clara la mentira del presidente Santos. ¿Cómo así que van a pagar más los que más tienen y menos los que menos tienen con esta explicación que estoy haciendo? Claro, porque precisamente dice que todos los colombianos terminaremos pagando con esta reforma tributaria sin tener en cuenta que quienes, como usted lo dice, es la clase media la que va a soportar específicamente. ¿Por qué este gobierno de manera inequitativa presenta esta reforma tributaria? Pareciera que no vamos a pasar la página en estos procesos porque siempre pagan más los que tienen menos y los que tienen más y se sacan todas las riquezas del país, se van con los bolsillos llenos y no pasa absolutamente nada. Pero además hagamos esta advertencia, les van a bajar los impuestos, pero les van a mantener las exenciones tributarias, porque ese cuento de que ellos pagan 33% hoy tampoco es tan verdadero. El Banco Mundial les ha contabilizado 80 mecanismos para disminuir sus impuestos y esas rebajas de impuestos hoy valen 6 billones de pesos. Esto es tan absurdo lo que está sucediendo, Mayra, en Colombia, que existe una exención a las mineras, vale 2 billones de pesos al año, o sea, con eso arreglaríamos buena parte de la crisis de la universidad. Vale 2 billones porque les descuentan del impuesto de renta lo que pagan por regalías de los minerales. Eso es absurdo, o sea, lo que ellos nos pagan por regalías que sacan pecho y dicen que es la maravilla, después lo llevan a la declaración de renta y lo descuentan del impuesto de renta. Y esa gabela se las van a mantener, les van a disminuir también los impuestos de ganancias ocasionales, los impuestos de herencias y repito en insistir,
a los grandes magnates nacionales y extranjeros, porque si se trata de mirar impuestos de clases medias, de empresarios pequeños y medianos, yo no tengo inconveniente en que trabajemos en esa dirección y los favorezcamos, pero es que estamos hablando de favorecer a los más ricos del mundo. Al final, ¿qué es lo que sucede? El presidente Santos no tiene una concepción democrática del Estado, Mayra, sino plutocrática, que es lo contrario. Democrático tiene que ver con el gobierno del pueblo. O sea, se supone que se gobierna pensando en el pueblo. Plutocrático tiene que ver con el gobierno de los ricos, en este caso de súper recontra ricos, de verdad, riquísimos. Y ese es el presidente Santos, él es el presidente de ellos, de la misma manera que no es el presidente de la salud de los colombianos, sino el presidente de las EPS. Ese es él, y por eso en estos días intentaron a las escondidas eliminar la tutela en salud. O sea, son muchas las cosas que nos caracterizan a este como un presidente que gobierna para un combo de sus amigos. Además, son sus compañeros de infancia, la gente con la que él ha vivido rodeado toda la vida de la cúpula económica del país. Esta reforma tributaria, lo que se espera lograr recuperar económicamente con esta reforma, la intención está directamente relacionada con el tema de la inversión en el presupuesto nacional del 2013, es que en los dos escenarios el gobierno nacional habla de una inversión suprema y sublime en el escenario social, y usted entra a mirar en cifras y es todo lo contrario, porque sectores directamente vulnerados y afectados como la salud y la educación nuevamente se ven golpeados por el presupuesto de circunstancias. defensa. E insistamos, el gobierno dice que no va a aumentar el recaudo, o sea que la plata va a ser la misma, lo que pasa es que la van a pagar, digamos, las personas distintas. Antes una plata que pagaban los superpoderosos, ahora los van a pagar las clases medias y los sectores populares. Ese es realmente el único cambio. Bueno, y amenazarle al SENA y al bienestar familiar, amenazarle sus recursos o recortárselos. Yo creo que es clarísimo que se los van a recortar. ¿Cómo hacerle entender a nuestros televidentes que el hecho de que hayan levantado o hayan cambiado la idea de gravar el corrientazo, eso no significa que no les va a tocar los bolsillos directamente esa reforma tributaria? Porque la gente inmediatamente prendió las alarmas cuando dijo, bueno, el corrientazo. Finalmente, ¿cuántos colombianos que laboran diariamente tienen que recurrir a alimentarse a partir del corrientazo? Entonces, eso les dolió el bolsillo. Entonces, como ya lo quitan, terminaría siendo que ya la cosa se resolvió. Digamos esto también, Mayra, que es interesante. Esas reformas las tiran, digamos, infladitas, entre comillas, porque está calculado lo que van a ceder también. Un ministro francés de finanzas del siglo XIX decía que una reforma tributaria consistía en lograr desplumar al ganso sin que chillara demasiado. O sea, entonces fácilmente lo del corrientazo estaba calculado para, digamos, terminar eliminando eso, pero porque tienen las cosas cuadradas de otra manera, porque yo vuelvo e insisto, si van a bajar en 8 billones los impuestos de las grandes empresas, esos 8 billones de pesos tendrán que salir de algún lado y solo pueden salir del pueblo y de las clases medias, que no sea con corrientazo, sino con una cosa o con otra cosa. Bueno, eso ya son, digamos, los detalles, y estos son temas llenos de detalles que es muy difícil inclusive seguirles con precisión la pista. Pero además le cuento esto sobre el corrientazo, lo que nos dijo el miércoles pasado el ministro de Hacienda en las comisiones terceras, yo estaba allí, es que no era que iban a eliminar exactamente el corrientazo, eso pueden buscar la grabación, sino que iban a no cobrarlo en los restaurantes que vendieran menos de 105 millones de pesos al año. Y resulta que cualquier restaurante, el común de los restaurantes venden menos de 105 millones de pesos al año. Eso va a ser interesante chequearlo con más cuidado, porque repito, eso fue lo que dijo en una sesión de las comisiones terceras el miércoles pasado el ministro Cardenal. Luego, fácilmente, aquí hay un engaño también a la opinión pública sobre el cual habrá que estar atentos, porque, bueno, aquí se mueven muchos cuentos y esas reformas, digamos, la última noche de la reforma le hacen 1000 cambios. Pero va a abrir el camino como a otra inquietud, Mayra. Esto está tan grave y tan contrario al interés nacional que empieza a moverse dentro de las propias filas de los amigos del gobierno la duda de si se van a dar la pela de aprobar una cosa tan retardada. No, y es que ya empiezan a presionar. Los amigos del gobierno a presionar si se logra en esta legislatura. Hacemos una pausita y regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio.
Senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático, hablando sobre la reforma tributaria, ¿qué va a pasar? O sea, el tiempo está en contra de esta reforma tributaria y se ha convertido en un esperpento muy parecido a la reforma a la justicia. Va por el mismo camino, aunque uno sabe que el gobierno nacional empieza a presionar con sus aliados en el Congreso para que esto rapidito pase y que todos los impases y lo que ha generado controversia empiece a hundirse ahí en medio de la confusión y salga avante esta reforma tributaria de Santos. Sobre eso hay dos aspectos interesantes, Omaira, de señalar. La primera es que el gobierno cometió la irresponsabilidad de presentarla no el 20 de julio, sino en octubre, ya, o a finales de septiembre, yo creo que en octubre. O sea, tardísimo. Entonces es claro que la idea del doctor Cárdenas, el ministro de Hacienda, es ferrocarrilear la reforma, como se llama eso en el Congreso, pupitrearla, o sea, somos la mayoría, tiren la aplanadora y eso lo van cuadrando con puestos y con contratos y con cosas y aprueben cualquier cosa. Eso ya es muy antidemocrático, eso no es serio, es irresponsable. Pero también es verdad que la reforma es tan retardataria que uno empieza a ver, bueno, los partidos santistas han dicho que la van a respaldar, pero uno empieza a ver ya entre ellos las unidades de partidos de sectores santistas diciendo, oiga, pero es que nos van a poner es a darnos una pela horrible, porque esto va a ser, si eso se aprueba, otro descrédito para el Congreso, ¿cierto? Exacto. Otra vez el país diciendo, bueno, pero esos congresistas, ¿dónde viven? De acuerdo. ¿Por qué le bajan los impuestos a don Carlos Slim y se los suben al médico Pedro Pérez, o al que sea, a un comerciante o al que sea? Eso está creando toda una tensión adentro del proceso, ¿cierto? Y como el tiempo es tan escaso, a mí no me sorprendería que algo termine pasando, porque además tienen otro miedo los congresistas partidarios del gobierno, es que ellos recuerdan que Santos en la reforma de la justicia los mete en eso, cuando los mete hasta el alma y el país sale a protestar, y lo mismo podría pasar con la reforma tributaria. Entonces Juan Manuel Santos sale como Poncio Pilatos y se lava las manos y le echa la culpa a esos politiqueros y dice que él prefiere estar en Medellín que atajando micos en el Congreso y cosas de ese corte. Entonces, sea este momento para llamar a mis colegas de todos los partidos en el Senado y en la Cámara. Eso hay que hundirlo, por favor, no desacrediten más al Congreso de la República. Al paso que vamos, va a generarse un movimiento en Colombia pidiendo que cierren eso, porque si el único oficio del Congreso es alcahuetearle las malas ideas al jefe del Estado, entonces, pues ¿para qué Congreso? Senador, ¿será que los congresistas reivindicarán su imagen, su gestión en el Congreso en esta oportunidad, limpiarán un poco lo que se hizo con la reforma a la justicia? A ver, no es fácil, porque esos congresistas amigos del gobierno están, la presión ciudadana con razones, pero el gobierno por otro lado presiona durísimo. Esos ministros andan como con unas especies de látigos burocráticos de cuero largos con bolas de plomo en la punta, y el que se salga de la fila pues le van dando le van mandando su mensaje en tono persuasivo, por supuesto, ¿cierto? Entonces, la situación, digamos, es compleja. Entonces, de ahí que sea tan importante que la ciudadanía, los colombianos todos, como sucedió con la reforma a la justicia, elevemos nuestra voz de reclamo diciéndole, pero ¿a dónde van a llevar este país? Porque es que además esto es muy, muy grave. Cuando esas transnacionales ganan más plata, es mentira que la generan empleo en Colombia. Esos son cuentos, eso no lo pueden decir. Esa plata se la llevan para el exterior, o sea que es como exprimiéndonos, y tienen, como decía un empresario que yo conozco, montados unos dolarductos, que son unos tubos por donde se van los dólares del país, de la riqueza nacional, hacia el exterior. Entonces, si la ciudadanía se compromete y habla duro, yo creo que la reforma puede terminar hundiéndose. Senador, lo invito a usted y a nuestros televidentes a ver y escuchar nuestro editorial. Buenas tardes. La Central Unitaria de Trabajadores tiene la consideración que la reforma tributaria presentada por el gobierno de Santos es a todas luces una exención de impuestos para los empresarios y las multinacionales que se va a compensar gravando al trabajo. De esta manera, este gobierno se ha atrevido no solo a gravar a los trabajadores, a los empleados y trabajadores directos, sino que también empieza a gravar las pensiones. No importa que las cifras sean altas, se hace la apertura y en las reformas siguientes vamos a terminar gravando salarios y pensiones de todos los colombianos. A todas luces es una reforma retrógrada, es una reforma de exenciones a las multinacionales y de gravación al trabajo. Es imposible que de esta manera se vaya a generar empleo, por el contrario, entre más gravación se haga, entre más se abarate la mano de obra, menos capacidad de compra hay.
Y finalmente, la CUT rechaza que se deje al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y sus programas y al Servicio Nacional de Aprendizaje sin financiación, porque al retirar la parafiscalidad, que es una renta fija, y poner una incierta sobre ganancias, lo cierto es que quedamos a disposición de que el Parlamento y el gobierno de turno financien o no estas dos importantes instituciones. Senador, ¿cuál es la propuesta que tiene usted en cabeza, por supuesto, del Polo Democrático? Porque no solamente usted quien ha venido criticando fuertemente esta reforma tributaria. ¿Cómo se debería construir una reforma tributaria social? Sí, a ver, Omaira, esta posición no es la mía, es la del Polo. Clara López escribió un excelente artículo al respecto, Wilson Arias ha estado muy de cerca en estos temas y en general toda la bancada. Pero además es esto, nosotros tenemos una tesis que es muy simple, es que en los impuestos debe haber un criterio democrático que consiste en que deben pagar más los que más tienen e ir bajando, ¿sí? Hasta que al final los más pobres no paguen nada. Es más o menos así de simple. Y no debe haber impuestos indirectos, cosas como el IVA no deben, son impuestos que no deben existir. Sobre eso hay teoría económica, pues casi que desde los orígenes del capitalismo se está hablando de eso. Es lo que nosotros proponemos. Doy un ejemplo de propuestas que ya mencioné, una de ellas. Por ejemplo, es un absurdo que el impuesto de renta sea igual para una minera que se gana toda la plata del mundo, unos banqueros, que una empresa pequeña o mediana. Eso debería estar diferenciado como está diferenciado en las personas naturales. No debería haber impuestos indirectos como el IVA. O sea, nosotros tenemos sobre esto una propuesta que es precisa, pero ¿cuál es el problema que tiene nuestra propuesta? Es que nuestra propuesta pues no les gusta a los que más ganan, porque lo que estamos diciendo es que deben pagar más los que más ganan, y esos son poderosísimos en Colombia y son los que representa el presidente Juan Manuel Santos. ¿Hasta dónde y qué fuerza tendrá la oposición que de alguna manera se quedó concentrada específicamente en el Polo Democrático, en el Congreso de la República, aunque esta propuesta de la reforma tributaria no solamente no le gusta al Polo Democrático, sino que también hay liberales, conservadores y demás que le dicen no le jugamos a esta reforma tributaria? ¿Hasta dónde ustedes o han logrado presionar que esta reforma sea visible en todos los articulados para que la gente común y corriente sepa que es una reforma retardataria? Yo creo que hemos avanzado, yo creo que hemos hecho un trabajo importante, no solo nosotros, entre muchos ciudadanos que no militan incluso en partidos políticos, pero crece la comprensión del asunto. Las redes sociales cada vez se están moviendo más y dando cifras y datos. O sea, para el gobierno la mentira se ha ido volviendo cada vez más compleja porque hay mucha gente opinando. Yo creo que vamos bien, yo soy optimista, pienso que si en estos próximos días sube el clamor, y quiero enfatizar en que lo que dice el director de la DIAN es de una gravedad inaudita, es que no pueden tratar primero a los colombianos con despotismo y desprecio y en actitud de humillarlos porque son gentes del común. Y segundo, no se puede montar una cosa de este corte sin cifras, sin datos, pero diciendo que sí los hay, porque es que el problema es que el presidente sale a decir que sí tiene cifras y nada menos que el director de la DIAN le dice no tiene cifras, porque las que hay me las inventé yo y sobre las otras cosas no respaldo las cifras que se han dado. O sea, que estamos hablando de cosas de extrema gravedad. Todo eso viene subiendo, digamos, el clamor nacional, y yo insisto en ser optimista en que esta reforma llegará al momento a los oídos de las gentes más sensatas, incluso amigas de los partidos del gobierno y los partidos del gobierno que dicen, bueno, pero vamos a despeñar este país, vamos a acabar de desbaratar el Congreso de Colombia por cuenta de darle gusto a un presidente que está gobernando supremamente mal. Senador, mil gracias por acompañarnos este mediodía y por supuesto por abrirle las luces y los ojos a los colombianos frente a la posibilidad de que se apruebe en el Congreso de la República una reforma tributaria que, como usted lo ha dicho en diferentes oportunidades, es retardataria y no beneficia a la gente común y corriente, a la que gana menos, y termina beneficiando a los que ganan más. Un mensaje final para que los televidentes estén absolutamente pendientes en estos días, que puede pasar cualquier cosa en el Congreso de la República. Sí, yo creo que ese es el llamado pilas. Hay que dormir con un ojo abierto porque estos personajes pues son capaces también de cualquier cosa, y en cualquier momento suena el látigo burocrático y se alinea todo el mundo y ferrocarrileada la reforma. Mil gracias nuevamente por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo domingo de 12 a 12:30 del mediodía en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.